¿Qué tal, Carlos? Eh, Hola, um, buenos una- un días. nuevo diálogo que vamos a sostener hoy día. Ya quienes te conocemos sabemos de tu expertise en las terapias alternativas. Muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos experimentado, por ejemplo, el biomagnetismo, una de tus especialidades, y lo hemos experimentado, digamos, cuando podíamos hacerlo físicamente. Pero también muchas veces tú me has hablado de las terapias a distancia. Y a lo mejor a la gente le puede parecer extraño, le puede sonar un poco a una realidad que no existe, eh, y, que, y que de alguna manera nos gustaría que tú nos explicaras en qué consiste, cómo funciona esto de las terapias a distancia, de qué manera. Ya, me parece muy bien que hablemos de esto porque hay mucha gente que me pregunta cómo se hace, sobre todo terapeutas, porque la mayor parte está en este momento parado porque no pueden atender a nadie, porque nadie se desplaza, estamos en cuarentena y evidentemente no es posible atender físicamente a la gente en cada lugar, en cada consulta, digamos. Entonces, a mí me parece interesante conversar de esto porque, de alguna manera, esto responde a una... Yo tuve una experiencia que me permitió de darme cuenta que podía hacer esto, pero tiene que ver con una base de estudios. Uno tiene información, en realidad. Esto tiene que ver con información. Yo cuando me dediqué a estudiar el tema del magnetismo, lo que más me sorprendía es que era una fuerza que era infinita. Mira, se propaga infinitamente, es una fuerza, una de las 4 fuerzas universales, y otra cosa era que era instantánea. O sea, esas son las características del magnetismo. Entonces, es como muy curioso, porque uno dice, ¿cómo? Es instantánea. Entonces, y además, si tú lo relacionas con la cosa cuántica, todas estas experiencias que hablan de que un electrón puede estar en un lado y en otro al mismo tiempo, que se desplazan también instantáneamente, que es, muestra muchas cosas sobre el tema de la materia que efectivamente no se ven, pero que hoy es una evidencia que sí pasa, existe. O sea, eso que un elemento puede estar en 2 lugares al mismo tiempo es como muy extraño. Sin embargo, el tema del desdoblamiento en la gente, en el ser humano, existe desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo que el ser humano, algunos tienen esa capacidad de desdoblarse, como de desplazarse a otro sitio y tener la sensación de estar allá y volver. Es muy curioso eso, esos son fenómenos que no podríamos hablar de paranormales porque hoy día ya se pueden medir. Hoy día tú puedes, estas intervenciones a distancia, hoy día hay experiencias en Alemania, en muchos lugares, donde el pensamiento de una persona puede modificar el electroencefalograma de otra que está en una habitación al otro lado del hospital. Este tipo de experiencias se están haciendo y se hacen desde hace mucho tiempo. Creo que los rusos han llevado mucho adelanto en esto porque ellos eh, trabajan con muchas máquinas sofisticadas que tratan de medir eso que para nosotros es inmedible o incomprensible. Pero tú sabes que Parece un poco de ciencia ficción. claro, Uno no se puede imaginar, me acabas de dar un ejemplo sobre modificar un electroencefalograma a través del pensamiento de otra persona, es realmente algo que uno no alcanza a comprender, digamos. oye, sí, pero esas pruebas hoy día existen y desde hace ya bastante tiempo. Los alemanes trabajan mucho con eso y hay experiencias, incluso en Internet, en YouTube tú encuentras experiencias de transmisión a distancia, donde el marido de una señora está trabajando, está en una sala y está él ayudando a que ella se mejore. Hay también experiencias chinas con esto, ¿no? Experiencias chinas que son muy potentes. Hay algunas donde aparecen 3 tipos que están trabajando para ayudar a reducir un tumor. Y está al otro lado la radiografía, la ecografía donde está mostrando cómo ese tumor se va modificando.
O sea, este tema del poder de la mente no es algo nuevo. Es una cosa que además se experimenta de mucho tiempo. Y entonces, un poco querer hablar de esto es que hoy día aparece mucho más, uno puede ir con mucha más confianza porque hay además experiencia, hay experimentos y hay situaciones que lo demuestran que es real. Pero acá lo que interesa hablar es un poco de la mecánica, cómo esto se produce. En momentos críticos, diría yo, en este momento que es bastante crítico, donde el ser humano se va hacia adentro, tiene que reflexionar sobre la situación, saber que él no es todopoderoso y que finalmente depende de muchas cosas, sobre todo del medio donde vive. Su vida no es tan, no depende solo de él como él cree. Entonces, eso hace que esta situación de crisis real existencial hace también que uno busque y desarrolle habilidades que a lo mejor en otros momentos no las necesitamos. Digo que esta situación de estar lejos de otra gente a lo mejor te hace percibirlos mejor, de los seres queridos. Fíjate qué pasa, y me vas a decir si es así o no, pero pasa mucho con los seres que han partido, con la gente cercana que ha partido. Uno de repente se encuentra con ellos en la vida cotidiana, te aparecen. Entonces, uno dice, es una imagen de él o de ella, y esa imagen tiene una resonancia en uno, a veces muy particular, a veces en momentos de mucha necesidad, uno recurre a estos seres que no están en este tiempo y en este espacio, pero con los que uno se relaciona con mucho afecto. Y eso, esa carga que tiene esa imagen, te hace sentir lo que está ahí. Hay mucha gente que siente a sus seres queridos y los ve. Es muy impresionante, yo te digo, cuando a uno le explican esas cosas, te cuentan esas cosas, tengo a alguien bien cercano que efectivamente ve, a veces ven a su padre, a veces ven a su hermano. Es como una sensibilidad, es como una habilidad para ver. Entonces, estas situaciones uno las capta a través de los sentidos, pero también existe algo que uno le podría llamar como ese sexto sentido, cuando uno dice hay un sexto sentido. En realidad los sentidos son más que seis, porque tenemos sentidos internos también. La senestesia y la kinestesia son sentidos internos, igual que el ojo, el tacto, el olfato, el gusto. Igual que todos esos 5 sentidos, hay además otros 2 que son también sentidos internos, que nos dan referencia de lo que pasa en el mundo interno. Entonces, surgen estas situaciones, como te decía, que hacen que uno se conecte con el mundo externo, porque el cuerpo es una cosa, pero este cuerpo tiene un campo que es ese campo de la energía, que lo tiene cualquier cuerpo donde circula energía, donde hay electricidad, ¿qué pasa? Cuando hay electricidad, ¿qué pasa? Cuando hay un campo eléctrico, se genera un campo electromagnético. Fíjate que hoy, por ejemplo, si tú quieres ver en una muralla por dónde pasan los cables eléctricos, porque antes era una adivinanza, o sea, de repente uno oía el enchufe, pero no sabía de dónde venían los cables. Entonces tenías que echar abajo el muro para ver dónde venían esos cables. Hoy día hay aparatos que sensan el campo magnético. Entonces tú pasas por el muro y de repente empieza pip, 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 a marcarte que ahí va la corriente. Pero lo que mide eso es el campo magnético, que genera el campo electromagnético que genera la circulación de esa corriente. Entonces, estoy dando una introducción un poquito larga, pero necesitamos como ilustrar esto porque para entender lo otro. Fíjate. Claro, para que nos explique cómo haces la terapia a distancia. Sí, pero antes, por eso te explico esto antes para ilustrar. Hay cosas, por ejemplo, tú conoces el tema de la búsqueda de aguas. Sí, claro. Cuando uno busca pozos, sobre todo acá en el desierto, hay mucha necesidad de buscar por dónde pasa el agua o dónde vienen las corrientes subterráneas. Hay mucho mito con todo esto. Mucha gente dice, bueno, a mí me enseñó mi abuelo,
Y casi todo se pasa de abuelos a nietos y ese conocimiento y va permaneciendo en la tradición. Entonces, esto que parece tan extraño, ¿no? Que un señor va con unas varillitas o con una rama de sauce y en un momento dice aquí hay agua y algunos te pueden decir hasta a cuántos metros está el agua. Y fíjate lo que pasa, que muchos lo atribuyen a poderes que no sé de dónde salieron. Siempre aparece alguien que le da su connotación personal, se le apareció un ángel y él aprendió a hacer esto. O cualquier cosa, ¿no? Claro, te digo, es así. Muchos misterios para explicar hoy día que eso tiene que ver con el magnetismo. Entonces tú tomas unas barritas como estas, te las voy a mostrar, unas barritas como estas, y vas caminando y vas buscando agua. Entonces mira lo que pasa, mira este mecanismo. Yo para encontrar agua, mira mis barras, yo no las tengo sostenidas, solamente las están así como vibrando porque están como esperando que... Cuando yo busco algo, yo digo, hay agua aquí, por ejemplo, ese significa no. ¿Me entiendes? Para mí eso es una señal. Yo percibo esa señal y esa señal viene de una imagen que yo lanzo, yo busco agua. Y busco esa agua, ¿dónde? Aquí abajo. No busco el agua arriba, busco el agua abajo. ¿Y qué es lo que mide? Fíjate, mi cerebro lanza la imagen, ese estímulo busca eso que yo lanzo y me viene de respuesta a una antena que yo tengo, que puede ser esto, pueden ser mis manos, pueden ser mis manos así. O sea, yo tengo una forma de escuchar esto. Mira ahora, se te pierden las llaves en la casa, delante se me perdió el teléfono. Empiezo a buscar y la memoria empieza a recorrer todo lo que hiciste, dónde lo hiciste, cuándo. Es muy curioso, es un fenómeno es como un computador que busca cuando es el buscador, pones ahí lo que andas buscando y hace a una velocidad impresionante, uno va dándole vuelta hasta donde encontrarlo. Y de repente, eso que tú buscas, lo buscas en un campo que estás acostumbrado a donde has dejado las cosas. Generalmente tú buscas el teléfono en una posición horizontal, sobre una mesa, sobre un banquillo, todo eso. Jamás te lo imaginas que lo has dejado acá, en un trípode. Entonces vertical no tienes la imagen del teléfono. ¿Me entiendes lo que te digo? Es muy curioso. Estas situaciones siempre yo las estudiaba porque decía, ¿cómo? O sea, nuestra mente tiene una forma de operar. Cuando tú dices voy a buscar el teléfono, tienes una imagen de ese teléfono. Y lo buscas por todos lados donde ves ese teléfono más negro, tiene toda una cantidad de cosas, vas en la búsqueda de eso. Se te pierden las llaves, lo mismo. Se te pierde cualquier cosa, todas las cosas que se te olvidan, largas la imagen y hay algo que busca hasta que te dice, ahora me acuerdo dónde la dejé. Y entonces vas a buscar en el bolsillo de la chaqueta que andabas trayendo. Y ahí estaban las llaves. Fíjate cómo ese mecanismo de búsqueda de un objeto es el mismo mecanismo que uno utiliza para buscar el desequilibrio en el cuerpo humano. Ahora, para eso tienes que tener información. Evidentemente tienes que conocer bien la anatomía, tienes que conocer... Yo tuve la suerte de tener una formación médica que me permitió tener, ¿cómo se llama? Tener conocimiento del cuerpo y saber dónde se encuentra tal cosa y tal otra. Entonces, cuando uno busca en el cuerpo y encuentra un desequilibrio a nivel de cuello, por ejemplo, vas a saber que eso corresponde a cierta zona donde se encuentran ciertos órganos, ciertas glándulas, ciertos vasos que pasan por ahí, si es un tema circulatorio, si es un tema linfático, si es un tema... Todo eso lo puedes chequear ahí, sabiendo que hay ese desequilibrio. Y tú buscas de la misma manera como el buscador de agua puede preguntar a cuántos metros está esto, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros,
a 4 metros. ¿Te das cuenta? O sea, es como si esta imagen baja a la búsqueda de la... Y uno tiene las medidas, uno sabe cuánto es un metro aproximadamente. Fíjate que yo tuve una experiencia hace muy poco tiempo. Había un pozo y la gente se había desmoronado, entonces había que saber a cuántos metros estaba el agua. Y yo me tuve que ir a Santiago y en ese momento pensé en ir a chequear cuánto le faltaba. Faltaba 1 metro para excavar, para encontrar agua. Y te digo, a 1 metro se encontró agua. A lo mejor es 1,10 m, 1,15 m, no importa, pero te digo, el registro que yo tenía era muy claro que a 25 metros iba a encontrar el agua. Sin embargo, esto depende del estado en el que uno está. Esto no es una antena que funciona todo el tiempo, es como todas las antenas. Uno tiene que estar muy bien. Y es como lo que hace que uno se predispone cuando va a diagnosticar algo sobre alguien que te pide ayuda, ¿ya? Entonces, estar muy bien, estar concentrado, estar... Sí, sí, necesita estar concentrado. Sí, es como te dijera, es lo mismo que hace uno cuando busca agua o cuando censa algo. Mira, hay muchos aparatos para medir, existen estos, por ejemplo, es muy curioso. Esto tú lo tomas con 2 dedos y vas chequeando, y esto es como una antena, ¿ves? Si tú dices, ¿dónde está el norte? Esto actúa como una brújula, mira, ahí está el norte. ¿Sí? Ya. Uno es una brújula, uno sabe, o sea, digo, esa información está en uno. Nosotros almacenamos, o sea, no sé qué cantidad de memoria tenemos, pero es una memoria increíble. Aprovecho de decirte, todo lo que se descubre, en realidad se descubre, no se inventa nada. Toda la electrónica, todos los aparatos, todo el funcionamiento de las máquinas maravilloso está en nosotros. Nosotros no inventamos nada. Te lo digo que es propio de la perfección del ser humano y de su existir. No hay nada, no hay máquina, no va a llegar nunca a haber, podrá haber computadores que almacenen mucha memoria sobre un tema y que nosotros no la tenemos porque no la necesitamos. Pero la cantidad de relaciones que hacemos, fíjate cuando se habla hoy día de computadores cuánticos, están hablando de unas velocidades que no alcanzan a ser tal vez ni 1/10 de lo que son nuestras capacidades y nuestra velocidad y todo eso. Bueno, te digo, esto finalmente de la sanación a distancia o del diagnosticar a distancia, tiene que ver nada más que con el desarrollo de una sensibilidad. Yo a mucha gente le digo, mira, esto es cuando tú ves a una persona que empieza a tocar guitarra y empieza a desarrollar eso y después lo ves años después y es un virtuoso. Él ha trabajado mucho tiempo en eso y ha estado todo el tiempo metido en eso. Entonces, uno dice, pero es que maravilla cómo lo hacen. O te encuentras con un director de orquesta que te habla de que él, cuando interpreta a ciertos grandes músicos, él toma contacto con espacios superiores, se inspira y lo llevan Entonces, es como entender por qué ese músico escribió y por qué es famoso. Hay algo que hay en esa música que es diferente a la de los demás. O un pintor que, inspirado, pinta algo que conmociona de tal manera a todos los que lo ven, que efectivamente es distinto a ver un cuadrito pintado por cualquier persona, sin desvalorizar el mérito de pintar, pero estamos hablando de que uno puede desarrollar estas artes como pintar, como aprender a tocar un instrumento, y que en la medida que lo va haciendo se va haciendo más hábil en eso, ¿no? Entonces te digo, fundamentalmente esto es un tema de sensibilidad, de sensación. Uno capta una sensación que puede estar cerca o lejos. Siempre está cerca, porque es una imagen. Yo cuando chequeo a alguien que me manda un mensaje por WhatsApp, tengo su foto aquí, si no lo conozco. Entonces yo veo esa foto y esa foto inmediatamente me genera un campo. Es muy curioso esto. Como que nosotros fuéramos seres de luz. Esa luz que irradiamos
se puede ver, alguna gente lo ve, cuando habrás escuchado hablar de esa gente que ve el aura y que trata a otros por el aura. O sea, ven el aura que tienes problemas en el hígado, ven el aura que tienes problemas en el oído. O sea, eso, otros lo ven a través de la cosa energética, los chakras. Entonces, son como las sensibilidades que se van desarrollando. Porque de Y repente tú puedes a través de una foto lograr percibir a no sé, alguien. un Sí. diagnóstico Sí, por supuesto, eso es lo que hago. de una persona a la que quieres tratar. Sí. Y eso hay cosas ahí que hay que saber. Nosotros somos seres únicos. Yo puedo tener una foto de un niño y hoy día ser un adulto y tiene el mismo campo. Eso es muy curioso porque, bueno, es como la huella digital, ¿no? La lleva uno toda la vida. Entonces aquí uno se empieza a preguntar cosas sobre la existencia. Por ejemplo, este doble o este campo energético está antes que uno nazca y es lo que le da el sello, por ejemplo, a uno, que es lo que va a hacer en tu vida, no sé cómo será, pero digo, es como un código genético pero virtual. Y el otro se arma, lo físico se arma en torno a eso. Y mira qué curioso, esta reflexión que te hago, yo digo, ¿y si ese mismo molde sobre el que se hizo el ser humano físicamente, cuando el cuerpo no está, ese campo energético sigue existiendo, trasciende el campo de la vida. Es como si esta energía da vida a un cuerpo físico y eso sigue en otros pasos, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo un poquito así, porque mi experiencia es como que al percibir a la gente, y además, por supuesto que he tenido muchas veces como he visto el campo y he trabajado con ese campo, ayudando a superar situaciones de enfermedades, de desequilibrio en el cuerpo en realidad, porque lo que uno hace es equilibrar. Es lo mismo que hace cuando haces cariño. Buscas que el otro se calme, buscas que el otro... entonces, ese cariño tú lo puedes hacer físicamente, tocando, pero también lo puedes hacer virtualmente. Cuando tú piensas en alguien que quiere, que piensas en alguien que le deseas lo mejor, tú tienes una imagen y a esa imagen la cargas, es como que le transmites algo. Ese algo es lo que uno debiera aprender a manejar, porque es un sentimiento que acompaña la visión. ¿Me entiendes? ¿Y cómo, ¿y cómo haces para tus tratamientos con imanes, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos a la distancia? Bueno, yo chequeo, bueno, en el caso de los imanes, yo propongo algo que es como poner imanes virtuales, digamos, de alguna manera, voy tratando. Suponte tú que te puedo hacer un chequeo a ti y te veo ahora. ¿Me permites eso? Sí, claro. Ya, bueno, vamos a hacer eso, ¿ah? Entonces vas a ver que yo me pongo en una situación, te veo a ti, pero veo como tu silueta, eso es lo que veo, pero yo percibo algo en mis manos, ¿entiendes? Percibo algo en mis manos, tengo la sensación, entonces empiezo a recorrer desde tu cabeza, el cuello. Mira, por ejemplo en tu cuello, déjame ver. Yo voy a poner mis manos aquí, en tu cuello, ¿ya? Ponlas tú, pon tus manos aquí, pon tus manos. Ah, Rosa, sí. Aquí, en esta parte, bajando de la oreja en el medio del cuello, ahí. Ahí tú pones tus manos y proyectas una luz dorada en ambos lados. Como si tus manos tuvieran un sol en cada lado. Pones tus manos, ya. Eso. Suelta ahí, no necesitas más tiempo. Por ejemplo, uno podría recorrer todo el cuerpo e ir buscando puntos. Y lo único que uno tiene que hacer, estamos hablando aquí de autosanación. Mucha gente
hace Reiki, trabaja con las mismas, son las mismas mecánicas, ¿ya? Pone sus manitos, proyecta con sus manos, Reiki a distancia le llaman, que es esto, ¿no? Pero es una imagen. Yo tengo la imagen tuya, pongo mis manos, y tú, aunque no lo sientas, yo sí siento, ¿me entiendes? Y como eso, y es algo instantáneo, es una fuerza. Yo siento que esto funciona, ¿ves? Me vas a decir después si estás más aliviada, pero es como si uno fuera reconociendo las cosas que le pasan en su cuerpo, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, uno anda triste. Entonces, ¿cómo hace con la tristeza? ¿Qué te pasa en el cuerpo? ¿Dónde la sientes? Entonces, mira, entonces uno podría decir, ¿dónde vas a poner tus manitos? Pon tus manos acá, por ejemplo. Si uno siente tristeza, pones tus manos a este nivel, en el corazón, y puedes poner otra atrás en el pulmón y hacer lo mismo, proyectar luz. Esta es una forma que tiene, esto es lo más increíble, es que uno puede al hacer esto, esta energía que va y vuelve es una cosa que es instantánea. Es un sentimiento que se proyecta. Fíjate que el corazón, por ejemplo, el corazón, el cerebro, tienen una frecuencia de ondas, uno lo puede buscar en internet, hoy día se mide esto, se miden las distancias de las ondas que emiten. Cuando uno está muy efusivo o piensa en alguien con mucha fuerza, todo se va modificando. Esto se mide hoy. Entonces, esta acción que produce, que sale desde nuestro cerebro, en realidad es una imagen que nos lleva lejos, puede ir muy lejos. Y puede modificar. Ya, perfecto. Modifica el campo del otro, lo restablece, lo equilibra. ¿Me entiendes? Porque lo que uno mide son desequilibrios. Así como cuando buscas agua, lo que buscas en realidad es el campo magnético de una corriente de agua. Tú no buscas agua donde hay un pozo que no hay nada. O sea, digo, si hay un estanque con agua, tú no mides nada, no puedes medir. Perdón. Porque lo que se mide en realidad es el campo magnético. Entonces puede estar el agua a 100 metros y tú lo sientes. Te viene esa información de vuelta. Es el mismo mecanismo, no sé si me entiendes. Es el mismo mecanismo. Sí. Es como que tú desarrollas el oído para tocar la guitarra, aquí tú desarrollas un sentido que a veces es como táctil. Es una sensación. Mis manos perciben, yo percibo. Entonces, es como ser más sensible nada más. Sí, es una habilidad o un talento. Cualquiera de las dos palabras me parecen adecuadas. Una habilidad o un talento, que en este caso obviamente tú ocupas para ayudar a los demás, como yo te lo dije ayer, con esta vocación de servicio que tú tienes. Y entonces me parece interesante que la gente pueda conocer este tipo de terapia y pueda, no sé cómo decirlo, pero creer en ellas, a eso me refiero, saber que no es una irrealidad, que no es un cuento, por así decirlo, sino que son cosas absolutamente ciertas y medibles. Sí, y aquí uno puede entender muchas más cosas. Por ejemplo, en los ancestros, como te diga, en las culturas antiguas, existían muchos ritos para sanar, para ayudar a la gente a mejorarse. Bueno, existían también muchas creencias, se creía que estaba poseído, entonces había necesidad de un brujo que bailara, en el África, por ejemplo, no son verdaderas danzas para sacar a alguien del...
a mí me tocó estudiar el caso de gente que tiene epilepsia, por ejemplo. La epilepsia son ataques de alteraciones en el sistema físico, y entonces ellos lo atribuían a que tenías una posesión. Entonces ellos le daban una bebida y hacían unas danzas para que esa persona volviera a la normalidad, con plumas y toda una cosa, no era cualquiera que hacía eso. Lo que te quiero decir es que eso tiene un significado muy importante. Ahí mueven el campo magnético, te sacude todo. Entonces, el otro que está alterado, efectivamente lo va equilibrando. Es como la música para otros, que lo calma. Esto es al mismo ritmo de la epilepsia, el otro baila y va equilibrando las alteraciones que hay en el cuerpo, que producen esa situación. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Después los brebajes eran hierbas especiales que te hacían caer no sé, en algún trance, ¿no? Y que después, por supuesto, los laboratorios investigan mucho para saber cómo lo hacen esto con la hierbita. Después no lo venden el producto en pastillitas, ¿no? Pero hay muchas cosas que vienen de mucho tiempo y muchos ritos que responden a esto la comunicación con los que ya se han ido, la comunicación con los seres queridos, y eso hay mucha ceremonia. La gente reza, por ejemplo, reza. Yo tuve la experiencia, mi madre me llevaba al cementerio, yo la acompañaba a ir a dejar agüita a las flores y todo eso, y ella rezaba a su muerto, ella tenía una gran devoción por eso. Estos estados tienen que ver con eso, tienen que ver es como una devoción, tú te conectas con algo que no te pertenece, diría yo, es como algo que está en el ser humano, pero que hay que desarrollarlo, y esto es lo que me ha permitido a mí hacerlo, en realidad, porque, digo, me da sentido a la vida haber desarrollado eso, como a otro le puede dar mucho sentido haber desarrollado el violín o cualquier otro instrumento, pero digo, es un poco eso, ¿no? No sé si hay que desarrollarlo, como tú dices. No sé si respondo a todas las preguntas, pero es más o menos eso, es una actitud donde uno puede desarrollar llevar adelante sus propios conocimientos, pero hay algo que uno va desarrollando, que es esta sensibilidad para poder operar a distancia. Pero esto está, como te digo, en muchas cosas. Está en el orar, en el rezo, en el pedir por alguien que está enfermo, en desearle a alguien bienestar, que le vaya bien. Está la misma cosa. Cuando tú quieres que le vaya bien a un hijo, mi madre me decía, yo no quiero acordarme de ti cuando estás en las pruebas, porque si no te voy a... Ella sabía que algo me intervenía cuando está... O sea, ella me puede desear que me vaya bien, como te le deseas a todo el mundo, buenos días y todo eso, pero conectarse y desearlo realmente significa que sientes al otro. Y entonces algo pasa energía, pasa buena onda. Las ondas, cuando uno habla de buena onda, esta persona es buena onda. Estamos hablando de esto. Bueno, eso, no sé si... Sí, bueno, en estos tiempos de pandemia y de distanciamiento social, creo que es muy interesante saber que Carlos Padilla, con su sabiduría, puede atendernos a distancia. Bueno, gracias. No, bueno, en realidad te digo, es un poco para que la gente aprenda. Mi idea es un poco enseñar que esto se puede hacer, que uno lo puede hacer. De hecho, lo hago mucho con gente que necesita tratar a sus niños para calmarlos, poner sus manitos en puntos bien precisos, donde los niños están angustiados, están ansiosos, ellos necesitan moverse mucho, entonces necesitamos tratar de calmarlo energéticamente, o sea, cómo ellos pueden bajar un poquito los niveles de ansiedad sin estarle dando pastillas, ¿no? Eso, no sé si hay algo más. Pero... No, yo creo que fue muy buena la charla hoy día, muy interesante y muy educativa. Espero. No conoce el tema. Así que, una vez más, gracias, Carlos. Estuvo muy bien. Gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias, Ana Rosa, por tu tiempo también.